bacterias patógenas. Es como cuando ustedes se quieren subir al metro y el metro ya está lleno. Entonces, pues, por más que quieran, no pueden entrar. Es más o menos el mismo efecto. ¿En dónde tenemos esta flora comensal protectora? La tenemos en boca, en intestino grueso y en vagina tenemos un tipo especial. Tanto en boca como en intestino grueso tenemos un montoncísimo de especies diferentes de bacterias, gram positivas, gram negativas, aerobias, anaerobias, son muchas las que tenemos, pero en vagina tenemos un tipo de bacterias en particular que las llamamos eh, lactobacilos. ¿Qué sucede? Bueno, pues simplemente que las mujeres en etapa fértil van a, me refiero a desde que inician su periodo menstrual hasta que lo terminan, en todos esos años las hormonas las hormonas sexuales van a provocar que las células del epitelio de la vagina produzcan una gran cantidad de glucógeno. Ese glucógeno lo utilizan estas bacterias, estos lactobacilos, como fuente de alimento y van a producir como, no sé, como desecho, ácido láctico. Y ese ácido láctico le da a toda la región vaginal un pH ácido, que es protector para todas las grupos de bacterias, pero no para hongos. Por eso normalmente las mujeres pueden tener infecciones por hongos, sobre todo cándida, pero no por bacterias. Es más difícil que una mujer se infecte a nivel vaginal por bacterias. Ajá. Actualmente también se considera que la piel tiene una flora comensal. Esa flora comensal está dada principalmente por estafilococos. ¿Por qué? Pues porque los estafilococos son bacterias que resisten cantidades grandes de sal, ¿ok? Ya dijimos que en la piel tenemos mucha sal. Entonces, la bacteria que nos protege principalmente en piel es Staphylococcus, normalmente epidermidis o saprofíticos. Y evita que se instale, que nos infecte o otras estafilococos patógenos como puede ser Staphylococcus aureus. Entonces también no tenemos flora comensal en piel. Una pregunta, profesor. Dime. Como barrera física, ¿es considerado las vellosidades como barrera física? ¿Vellosidades? Ajá. ¿Vellosidades de dónde? Por ejemplo, de las que se encuentran en la nariz. No. Esos no, vaya, son demasiado grandes como para poder funcionar como una barrera inmunológica. Lo que te hacen es que van a calentar el aire, ¿sí? Te ayudan a que el aire se caliente y a que el aire no pase tan rápido al interior de tu cuerpo. Recuerda que el aire es más seco, tiene menos humedad de la que tú tienes en el interior y por lo tanto secaría a tus mucosas. Pero entonces no defienden contra... Que entre más lentamente y que se caliente, se humedezca y se caliente. Okay. Básicamente esa es su función, no es función inmunológica. No defienden contra absolutamente nada. No te escucho, ¿podrías hablar más alto? No defienden contra absolutamente nada. No tienen una función defensiva. Sí okay. Tienen una función fisiológica, pero no defensiva. Ok. Gracias, profesora. No hay de qué. Entonces, ¿qué ocurre cuando las barreras físicas y químicas, todas estas barreras naturales, son superadas
y penetran microorganismos a nuestro interior? Pues en primer lugar, va a echarse a andar la respuesta innata rápidamente y más lentamente, varios días después, también vamos a tener una respuesta adquirida. Piensen ustedes en la respuesta innata como una respuesta poco específica, pero que es efectiva contra muchos microorganismos diferentes. Entonces, va a actuar contra cualquier microorganismo, va a evitar que se disemine por el cuerpo, va a evitar que prolifere demasiado, pero no es muy efectiva. Puede que no elimine a todos los microorganismos que penetran, los controla, pero no los elimina totalmente. Por eso es necesaria la respuesta adquirida. Esa respuesta adquirida va a ser extraordinariamente específica contra un tipo de microorganismo en particular, el que en ese momento nos está haciendo daño. Y es muy eficiente para la eliminación de ese microorganismo. ¿Ok? Entonces, en realidad, nosotros necesitamos los dos tipos de respuesta. ¿Sí? Ok. Entonces, en esta resistencia o respuesta innata, dijimos que participan tanto células como componentes humorales que van a controlar la infección mientras se genera una respuesta adquirida que es más específica. Dentro de las células de la respuesta innata, tenemos células fagocíticas que dijimos que lo que hacen es comerse al microorganismo, eliminarlo simplemente comiéndoselo. Dentro de estas células tenemos a los macrófagos y a los neutrófilos. Además, vamos a tener células proinflamatorias. Ya dijimos que el proceso inflamatorio es un proceso defensivo. Entonces, estas células que inducen inflamación son los basófilos, las células cebadas y los eosinófilos. También tenemos células citotóxicas, células que matan a las células infectadas, por ejemplo, células infectadas con virus o células infectadas con bacterias intracelulares. Y aquí las que funcionan principalmente son las células NK. Y finalmente tenemos células presentadoras de antígeno. Como su nombre lo dice, su función es coger muestras de esos patógenos o de las sustancias que secretan esos patógenos y llevárselas a los linfocitos, que son las células de la respuesta adaptativa, para que se activen y se monte una respuesta adaptativa o adquirida. ¿Ok? Finalmente, dentro de los factores humorales tenemos a los interferones que dijimos que participan en la respuesta contra virus y tenemos a las proteínas de fase aguda y el complemento, el sistema de complemento, que participan principalmente en contra de bacterias. ¿Ok? Como ya dijimos, la respuesta, todas estas barreras, pues funcionan a diferentes niveles. Primero tenemos las barreras naturales que evitan la entrada del microorganismo. Si penetra el microorganismo, empieza a actuar la respuesta innata a las horas de que entre el microorganismo, este sistema de respuesta innato ya está echado a andar, y varios días después vamos a tener la activación de la respuesta adaptativa por linfocitos, que ya vimos que tenemos de dos tipos, linfocitos B y linfocitos T.
Esta célula que tenemos aquí es una célula de respuesta innata que se vino para acá para poder presentar el antígeno a los linfocitos, ¿ok? ¿Por qué la respuesta adaptativa necesita tanto tiempo para funcionar? Bueno, pues porque como es muy específica, el antígeno que es presentado por estas células presentadoras tiene que llegar hasta el linfocito que puede reconocer de manera específica ese antígeno y entonces ese linfocito se activa, prolifera y se diferencia a una célula efectora que ahora sí puede actuar en contra del microorganismo. En el caso de los linfocitos B, la célula efectora es una célula plasmática productora de anticuerpos. Y en el caso del linfocito T, la célula efectora va a ser diferentes tipos de linfocitos, de subpoblaciones de linfocitos que vamos a ver después con calma, ¿ok? Pero todo este proceso tarda varios días en llevarse a cabo. Por eso dijimos que es tan importante esa respuesta innata en este periodo de inducción de la respuesta adaptativa. Así que hay varias diferencias importantes entre la respuesta innata y la respuesta adquirida. Una de las primeras diferencias es el tiempo de aparición. La respuesta innata empieza a activarse inmediatamente. Dijimos que ya a la media hora del contacto con el antígeno ya tenemos la aparición de los primeros componentes humorales de la respuesta innata, mientras que la adquirida va a tardar alrededor de una semana en empezar a aparecer y funcionar. La especificidad también es diferente. La respuesta innata es una respuesta que tiene un reconocimiento general de los microorganismos. Reconoce que lo que tiene enfrente es una bacteria gram positiva o gram negativa, pero no sabe cuál. Ajá. O puede identificar que es un virus, pero otra vez no sabe cuál virus. Entonces, en realidad en la respuesta innata ocurre un reconocimiento de componentes que son comunes a muchos microorganismos diferentes. Así que su respuesta es poco específica. Mientras que en la respuesta de los linfocitos, la respuesta adquirida, esa respuesta es altamente específica porque reconoce a una molécula en particular o inclusive a una parte de la molécula en particular. Eh, por lo tanto, puede diferenciar perfectamente bien entre un, no sé, Staphylococcus aureus o un Staphylococcus epidermidis. Los dos son estafilococos, pero puedes reconocer perfectamente bien que es una especie o la otra. En la memoria también tenemos diferencias. La respuesta innata no tiene memoria. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre la manera como fagocite un neutrófilo va a ser exactamente igual la primera vez que la segunda, que la tercera, que la quinta, que ve a un mismo microorganismo. En cambio, la respuesta adquirida sí tiene memoria. Esto quiere decir que la segunda vez que vea a un patógeno en particular, pues ya no va a tardar 7 a 10 días en inducirse la respuesta, ya va a ser una respuesta más rápida, se va a inducir, digamos, en 3 días. Todavía va a ser en varios días, va a tardar varios días, pero menos. Y además, los anticuerpos que se producen van a ser todavía más específicos, van a unirse al antígeno todavía con más fuerza. Y finalmente, el tipo de células que participan en la respuesta innata y la respuesta adquirida son diferentes.
En la respuesta innata, ya los vimos, son fagocitos, células citotóxicas, células proinflamatorias, células dendríticas presentadoras de antígeno, mientras que en la respuesta adquirida son básicamente linfocitos T y linfocitos B. ¿Alguien iba a decir algo? ¿Dudas? No, profesor. Ok. La vez. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta que la respuesta o el sistema inmune innato y adaptativo funcionan de manera coordinada. No solamente secuencial, primero innata y luego adquirida, sino que trabajan juntas. Todo el tiempo trabajan juntas. En la respuesta innata aparece primero, es la que recibe las señales de que tenemos un patógeno adentro. Entonces, ese es el que nos va a informar a todo el cuerpo de que hay un patógeno y que se debe montar una respuesta inmunológica. Va a actuar rápidamente en contra del patógeno y va a llevarle muestras de ese patógeno al sistema inmune adaptativo para que se active. Entonces, ese sistema inmune adaptativo se va a activar y va a empezar a actuar. Como parte de esos mecanismos efectores, tenemos anticuerpos que se pegan al microorganismo para que sea más fácilmente reconocido por los fagocitos. O entre esas mismas respuestas efectoras vamos a tener la producción de moléculas citocinas, cuya función va a ser también activar a las diferentes células de la respuesta innata, como fagocitos o NKs, para que actúen de manera más eficiente, maten mejor. ¿Ok? Entonces, el sistema inmune adaptativo funciona ayudando a la respuesta innata a funcionar mejor. Por eso, a eso me refiero en que trabajan de manera coordinada. Los dos tipos de respuestas se están ayudando mutuamente para que podamos tener una eliminación completa del patógeno. ¿Y cuál es el plus? ¿Cuál es la ventaja extra? Bueno, pues que esta respuesta adaptativa va a tener memoria para que la siguiente vez que tengamos un encuentro con el mismo patógeno, la respuesta adaptativa sea más rápida. La innata no. La innata va a ser, ya es rápida, entonces va a ser igualmente rápida. Lo que nos va a ayudar es a que la respuesta adaptativa se incremente y sea más rápida. Simplemente como una cosa rapidísima para que ustedes puedan tener la próxima semana sus prácticas de fagocitosis y la puedan entender bien, vamos a hablar un poco acerca de complemento. Uno de los factores importantes para la protección de la respuesta innata es el sistema de complemento. Le llamamos sistema porque no es una molécula, sino son muchas moléculas, alrededor de unas veintitantas moléculas que van a estar funcionando para lograr la eliminación de patógenos. Algunas de estas moléculas de complemento se activan de una manera semejante a como lo hace las vías de coagulación. Es decir, tenemos una molécula que se activa, se rompe y se vuelve una enzima activa que me va a romper al siguiente componente y luego esta se vuelve una enzima activa que me va a romper y activar al siguiente componente y así sigue una cascada de activación. Entonces, el complemento
cuando nosotros tenemos una infección, las proteínas de complemento que normalmente están inactivas se van a activar en cascada y vamos a tener como resultado complejos enzimáticos que funcionan como proteasas activas. Uno de estos complejos enzimáticos me va a romper a un componente de complemento que nosotros llamamos C3. C3 vive normalmente de forma inactiva en el suero. Y cuando tenemos contacto con algún microorganismo, se activa este complejo enzimático que se llama convertasa de C3, que lo que hace es romper a C3 en dos pedazos. Un pedazo se llama C3A, que es el que llama a las células fagocíticas para que lleguen al sitio de lesión, y un componente grande que se llama C3b. C3b se va a pegar de manera covalente a los patógenos y va a servir como una marca que puede ser reconocida por las células fagocíticas para que se puedan comer a ese patógeno con más facilidad. A ese proceso de favorecer a una, a una fagocitosis con una molécula que nosotros pegamos en la superficie de los microorganismos, a ese proceso le llamamos opsonización. Y a la marca la llamamos opsonina. Entonces, C3b nos va a funcionar como opsonina, que favorece la fagocitosis de los patógenos por las células fagocíticas, que son neutrófilos y macrófagos. ¿Por qué les digo que esto es importante para su práctica de fagocitosis que van a tener la siguiente semana? Bueno, pues porque en la práctica de fagocitosis, ustedes van a medir la capacidad fagocítica de sus propias células. Van a tomar una muestra de sangre, van a tomar neutrófilos que están en sangre y los van a incubar en un cubreobjetos que está súper limpio para que esos neutrófilos se peguen al vidrio. Se lava y van a quedarse con los neutrófilos pegados en el cubreobjetos. Y ya después a esos neutrófilos les van a dar algo que comer. Eso que les van a dar ustedes de comer son levaduras de pan. Así que no es una bacteria que les pueda a ustedes hacer daño. Es una levadura simple, no es patógena, pero ¿cómo vamos a favorecer, cómo vamos a hacer que esas levaduras más atractivas para los neutrófilos y que se los puedan comer mejor? Bueno, pues antes de poner a las levaduras en contacto con los neutrófilos, les vamos a poner a las levaduras suero de ustedes, suero humano. ¿Para qué? Para que les vamos a poner suero humano para que en ese suero humano están las proteínas de complemento que se activen en contacto con la levadura, se pueda romper el C3 en C3A y C3b y el C3b se pegue a las levaduras. Entonces, de esa manera, el neutrófilo se va a poder comer mejor a esas levaduras. Entonces, nosotros vamos a verificar que efectivamente ocurre el proceso de opsonización durante su práctica de fagocitosis. ¿Sí?
Bueno, aparte de favorecer la fagocitosis a través de este proceso de opsonización, el complemento puede tener otras funciones. Ya dijimos que el C3A va a ser quimiotáctico, va a atraer a los neutrófilos de manera normal en una infección al sitio en donde está el patógeno, pero también C3A y C5A estimulan el proceso inflamatorio. Y finalmente, va a llegar un momento en el que los componentes de complemento van a empezar a pegarse unos junto con otros, primero C5, C6, C7, C8, C9, para formar una estructura en forma de tubo que se introduce en la membrana de los microorganismos y que provoca lisis. Es como si nosotros picoteáramos a los microorganismos para que explotaran. Entonces, a esto se llama complejo de ataque a la membrana y la consecuencia es el rompimiento por lisis del patógeno. Así que si ustedes se fijan, el sistema de complemento tiene varias funciones. Nos ayuda a la fagocitosis, produce el fenómeno inflamatorio, que ya vimos que también es protector, y además por sí mismo puede causar daño a la bacteria. ¿Todo claro hasta aquí? Es un resumen muy simple, mínimo, para que entiendan bien, mejor, para la práctica de la semana que entra. ¿Todo claro? Sí, profe. Sí, maestra. Bien. Otro de los procesos que son muy importantes durante la respuesta innata es el proceso de fagocitosis. El proceso de fagocitosis va a estar dado principalmente por neutrófilos que están normalmente circulando en sangre, pero que pueden salir a tejidos cuando hay una infección, y por los macrófagos que ya viven de manera normal en los tejidos. El proceso fagocítico es un proceso porque consta de varias etapas que van sucediendo una tras otra. La primera etapa que tenemos es la quimiotaxis. Una vez que el neutrófilo sale del vaso sanguíneo y llega al tejido, pues lo primero que necesita saber es a dónde va. Y para eso va a haber una serie de moléculas que le van a decir a dónde se tiene que dirigir. A ese proceso de movimiento dirigido a una dirección determinada es a lo que nosotros le llamamos quimiotaxis. ¿Y quién va a llamar al neutrófilo? Bueno, pueden ser cosas como componentes del complemento que acabamos de ver, como el C3A y el C5A. Pueden ser moléculas de alarma que está mandando el macrófago que ya vive en tejido y que pues ya se dio cuenta que tenemos bacterias en tejido. Entre esas llamadas de alarma del macrófago está una molécula que se llama interleucina 8. ¿Qué otra cosa puede llamar por quimiotaxis? Pues componentes rotos de una célula. Por ejemplo, las células tienen componentes en su citoplasma que siempre están adentro de la célula, metidas en el citoplasma, nunca deben salir. Si salen, quiere decir que esa célula se rompió. Entonces, esos componentes intracelulares también son quimiotácticos. Están diciendo que una célula está dañada. Vamos allí, los neutrófilos tienen que ir a donde están esas células dañadas. Entonces hay varios agentes quimiotácticos que me van a llevar a esta célula al sitio de lesión.
Una vez que este neutrófilo llega al sitio de lesión, tiene que ver si lo que tiene enfrente se come o no se come. Ajá. Tiene que diferenciar si es un patógeno o es una parte de mi cuerpo. ¿Cómo va a saber diferenciar? Pues por medio de receptores. A esta etapa le llamamos entonces reconocimiento. La célula fagocítica tiene varios tipos de receptores. Algunos de esos receptores reconocen a componentes del microorganismo. Ajá. Entonces, algunos receptores van a reconocer al microorganismo. Pero otros receptores reconocen vamos a llamarlos así, a marcas que nuestro sistema inmune les pone para que puedan ser eliminados. Ya dijimos que en ese sentido, una de esas marcas puede ser el C3b. Cuando se activa el complemento, el C3b se pega de manera covalente a la superficie de las levaduras, de las bacterias, y el neutrófilo y el macrófago van a tener receptores que reconocen a C3b. Entonces, a través de ese receptor para C3b, se pega el receptor al C3b que está unido de manera covalente a la bacteria, y eso permite que la bacteria quede fija y el fagocito se la pueda comer mejor. Lo mismo pasa con los anticuerpos. Si es ya la segunda o la tercera vez, ya van varias veces que nosotros vemos a este patógeno, nuestro sistema inmune ya produjo anticuerpos, anticuerpos que son específicos y se pegan a este microorganismo. También las células fagocíticas van a tener receptores para una fracción del anticuerpo. Entonces, esos receptores se unen al anticuerpo que ya está pegado al microorganismo, y de esa manera anclan el microorganismo y se lo pueden comer mejor. ¿Ok? Entonces, el C3b del complemento y los anticuerpos están funcionando como opsoninas. Y las células fagocíticas tienen receptores para esas dos opsoninas, para el C3b y para el anticuerpo. ¿Ok? Una vez que ya vio que esta cosa se la tiene que comer, se la come. A ese proceso se llama endocitosis. Y para esto, lo que hacen las células fagocíticas es sacar pseudópodos, sacar prolongaciones grandes para poder envolver al microorganismo. Y lo envuelven y va a quedar encerrado ese microorganismo en una bolsita que llamamos fagosoma. Posteriormente, las vacuolas que tienen enzimas hidrolíticas que están presentes en los fagocitos se van a unir a este fagosoma. A esas vacuolas se les llama lisosomas y tienen enzimas destructivas, tienen proteasas, nucleasas, lipasas para poder destruir al microorganismo. Pero en esos lisosomas también hay otro tipo de moléculas que van a ayudar a matar a ese microorganismo. No nada más lo vamos a partir en pedacitos todo vivo, no, vamos a ser correctos y primero lo vamos a tratar de matar y después lo despellejamos, ¿ok? Entonces, vamos a tener dentro de los lisosomas varias moléculas que nos van a ayudar a la muerte de ese microorganismo. Van a ser dos tipos de mecanismos oxidativos
y mecanismos no oxidativos, es decir, enzimas que van a ayudar a matar a ese patógeno, por ejemplo, lisocima. Así que primero dijimos que primero se forma esta bolsita donde está englobado el patógeno, a la que llamamos fagosoma, y después estas vacuolas que nosotros llamamos lisosomas se fusionan con el fagosoma para vaciar su contenido adentro. Y ahora a esta vacuola le vamos a llamar fagolisosoma, ¿ok? A esta etapa en la que los lisosomas se fusionan con el fagosoma, le llamamos fusión fagolisosomal. Y en esa etapa lo que va a ocurrir va a ser la muerte primero y después la digestión del microorganismo. ¿Ok? Y así es como matan las células fagocíticas. ¿Sí quedó claro todo, chicos? Profesora, yo tengo una duda. Ujú. ¿Puede ser que cuando el microorganismo se encuentre en el fagolisosoma no sea, o sea, la célula no sea capaz de destruirlo y quede vivo? Por ¿O no supuesto. sé? ¿Sí? Sí. Esto es una guerra, ¿sí? Pero como una guerra. Y estamos teniendo varias batallas. Nosotros normalmente tenemos un proceso fagocítico que funciona muy bien, pero las bacterias pues, también van a tratar de defenderse y las bacterias van a tener mecanismos de evasión. Hay muchos mecanismos de evasión que nosotros vamos a ver después que usan las bacterias para defenderse y evitar que las maten durante el proceso fagocítico. Ajá. Entonces sí, hay bacterias mañosas que tienen diferentes mecanismos de evasión para que no las maten durante la función fagolisosomal. Uno de ellos, uno de los más simples, es simplemente atravesar la membrana y salir al citoplasma. Y allí en el citoplasma el fagocito no tiene ningún mecanismo de destrucción. Uh -huh. Y ya esa bacteria mañosa puede usar al propio fagocito para reproducirse. ¿Ok? Sí, gracias. Bien. Ok. Entonces, eso es lo que vamos a mencionar en este momento de respuesta innata. Recuerden que esto es una vista rápida, simplemente para que ustedes tengan conceptos básicos y podamos ya irlo desglosando más adelante. Además de esa respuesta innata, dijimos que vamos a tener una respuesta inmune adaptativa que va a estar producida básicamente por linfocitos T y linfocitos B. Dentro de esa respuesta inmune adaptativa, tenemos varias características que tiene que cumplir. En primer lugar, es específica, es decir, va a reconocer a componentes de los patógenos, pero de manera muy fina. Es inducible, porque no es una respuesta que tengamos desde que nacemos, sino que se va a producir por contacto con el patógeno. Es transferible, esto ya lo vimos en nuestra clase de historia, si se acuerdan, con la seroterapia, von Behring y Kitasato podían transferir los anticuerpos producidos en un caballo contra toxina diftérica a un niño para salvarlo de la difteria. Entonces, los componentes de esta respuesta adaptativa son transferibles de un animal a otro y finalmente es una respuesta que tiene memoria. La segunda o las veces subsecuentes, la respuesta va a ser más rápida y más eficiente que la primera vez. También esta respuesta adaptativa puede ser de dos tipos. Puede ser activa
si nosotros o el huésped produce su propia respuesta inmunológica, o puede ser pasiva si nosotros se la transferimos. Acabamos de hablar de la seroterapia. ¿Se acuerdan ustedes entonces que inyectaban la toxina al caballo? El caballo producía los anticuerpos antitoxina y esos anticuerpos se los pasaban al niño. Entonces, el caballo está desarrollando una respuesta adaptativa activa, porque el caballo es el que está produciendo los anticuerpos, mientras que el niño nada más los está recibiendo, se los están pasando, por eso es pasiva. Ajá. Entonces, el niño está recibiendo una respuesta pasiva. ¿Ok? Bien. La respuesta activa puede ser natural o puede ser artificial. Díganme ustedes en qué caso puede ser una respuesta activa natural. En caso de una enfermedad. En caso de una enfermedad. Muy bien. Ahora, alguna otra persona dígame en qué casos puede ser una respuesta activa artificial. ¿En qué casos? ¿En qué casos no tengo contacto con el patógeno de manera normal, sino que me lo meten a fuerza? ¿En una vacuna? En una vacuna, exactamente. Entonces, esa es justamente la función de las vacunas, obligar a nuestro sistema inmune a tener contacto con un primer contacto con un patógeno de una manera segura, para que después se elabore una respuesta de memoria y la segunda vez que tengamos contacto con ese mismo organismo, pero ahora sí virulento, pues ya nuestra respuesta sea más rápida y efectiva. Muy bien. Ahora, la respuesta pasiva también puede ser natural o artificial. Otra persona, dígame, ¿en qué caso puede ser una respuesta pasiva natural? A ver, vamos a ver. Axel Hernández, ¿está por ahí? Sí, Ándale, pues, ándale, dime, ¿de qué manera puedo pasarle un tipo de inmunidad de manera natural a alguien? podría ser cuando una madre está amamantando a su hijo, que por medio de la leche le pasa anticuerpo. Exactamente. De manera natural tenemos dos mecanismos. Uno de ellos es el paso de anticuerpos a través de la leche cuando el niño ya nació, pero también desde antes de que nace, a través de la placenta, el niño ya está recibiendo anticuerpos de la madre. Entonces, durante la gestación, a través de la placenta o durante la lactancia, le estamos pasando anticuerpos al niño recién nacido. Muy bien. Y Dulce, tocaya, a ver, dinos, allá lo puse. ¿Cuál era la respuesta, un ejemplo de pasiva artificial? Bueno, era como lo que ya mencionaba, ¿no? Cuando se pasa, por ejemplo, suero. Exactamente, durante la seroterapia. Ajá, estamos pasándole los anticuerpos fabricados en un animal a una persona. Ajá, muy bien. Ok, hasta aquí vamos bien ustedes y yo. Ya dijimos varias veces que las células involucradas en la respuesta adaptativa, específica o adquirida, se llama de las tres maneras, son los linfocitos T y B.
Estos linfocitos, junto con todas las otras células de la respuesta inmunológica, se producen en médula ósea. Y cuando llegan a una etapa particular donde los linfocitos todavía están inmaduros, tienen que decidir a dónde van a terminar de estudiar. Si los linfocitos se quedan en la médula ósea, van a transformarse en linfocitos B. Y si se van afuera a un órgano llamado timo, van a terminar diferenciándose en linfocitos T. Entonces, dependiendo del órgano donde terminen su maduración, van a terminar como linfocitos B o linfocitos T. ¿Ok? Básicamente, los linfocitos B van a producir anticuerpos que van a ser muy efectivos en extracelulares. Y los linfocitos T, ahorita vamos a ver, hay varios tipos, pero el tipo de linfocitos T va a ser muy efectivo para la eliminación de los patógenos que están dentro de las células. Por ejemplo, si yo tengo una infección viral, necesito matar a la célula infectada para que ya no siga produciendo más virus, y eso lo hago con una célula citotóxica, como puede ser una linfocito T citotóxico. Pero también voy a necesitar anticuerpos, porque los virus que se producen en una célula salen al exterior para seguir infectando otras células. Y en ese momento son pescados por los anticuerpos y eliminados. Entonces necesitamos los dos tipos de respuesta. ¿Ok? Bien. ¿Cómo actúa un linfocito T? En primer lugar, los linfocitos T no pueden captar el antígeno completo. Ya sabemos que necesitan la presencia de una célula presentadora de antígeno para que les enseñe pedacitos de antígeno y el linfocito T se pueda activar. Entonces, es necesaria la participación de las células presentadoras de antígeno para que este linfocito se active y pueda proliferar. Una vez que este linfocito prolifera, se empieza a diferenciar a dos tipos diferentes de linfocitos. Los linfocitos efectores, que van a atacar al patógeno para eliminar la infección, y también linfocitos de memoria, que se van a quedar allí dentro de nuestro cuerpo, esperando la segunda vez que llegue ese patógeno, ese mismo patógeno, y lo puedan atacar. Este receptor también va a estar presente tanto en los efectores como los de memoria. A este receptor que reconoce al antígeno lo vamos a llamar TCR. Y el TCR significa simplemente receptor de la célula T. Toda la nomenclatura que vamos a usar en inmunología proviene del inglés, porque prácticamente toda la literatura científica relacionada con esta materia está en inglés. Entonces, disculpen, pero vamos a manejar terminología en inglés. Ok, en el caso de los linfocitos B pasa algo muy parecido. Los linfocitos B reconocen también el antígeno a través de su receptor. Pero ese receptor para antígeno, que llamamos nosotros BCR o receptor de la célula B, es un anticuerpo. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando vimos historia? Estábamos hablando de la teoría de las cadenas laterales de Ehrlich,
Y mencionamos que según la teoría de Ehrlich, la célula cuando tiene contacto con un antígeno, el receptor con el que tiene contacto se activa y se van a producir muchos de esos receptores que se sueltan finalmente de la célula, y a esos receptores que se liberan los llamamos anticuerpos. Entonces, el anticuerpo que tiene el linfocito B sí puede reconocer el antígeno completo. No necesita una célula que se lo presente. El propio linfocito B puede reconocer el antígeno. Cuando lo reconoce, se activa, prolifera y después se va a diferenciar en dos tipos de células. Las células efectoras, a las que llamamos células plasmáticas y que son las que van a producir los anticuerpos, y los linfocitos B de memoria, que otra vez se van a quedar allí esperando la llegada del mismo microorganismo en una ocasión posterior. ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Dijimos que el BCR es un anticuerpo. Y ya nosotros también de alguna manera vimos cuál es la estructura de ese anticuerpo. Los anticuerpos son moléculas muy grandes que están formadas por dos cadenas grandes y por lo tanto las llamamos nosotros cadenas pesadas o cadenas H de heavy en inglés, cadenas pesadas, dos y son iguales y están unidas por puentes disulfuro. Y también van a estar formadas por dos cadenas más pequeñas, por lo tanto pesan menos, a las que llamamos cadenas ligeras o cadenas L, L de light. Ajá, en inglés light significa luz, pero también significa ligero. Entonces tenemos dos cadenas H o pesadas y dos cadenas L o ligeras y que están unidas entre sí por puentes disulfuro. Además, aquí no está planteado, pero los anticuerpos tienen azúcares en algunos puntos de su estructura y por lo tanto son glicoproteínas. Cuando los primeros investigadores trataron de determinar cuál era la estructura de los anticuerpos, se encontraron con muchos problemas porque dijimos que son moléculas muy grandes. Así que a algún investigador se le ocurrió romper la molécula en pedazos para poder estudiarla mejor. Y lo que hizo fue romperla con una proteasa que se llama papaína. Cuando rompió con papaína, lo hizo por arriba de este puente disulfuro en dos fragmentos que llamó fragmentos que se unen al antígeno, que son estos, y un fragmento que corresponde a la colita, al que llamó fragmento cristalizable o fragmento FC. Este fragmento FC no reconoce anticuerpo, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque a través de este pedazo, el anticuerpo se puede pegar a los receptores para anticuerpo que están presentes en diferentes células. Entonces, en la práctica de fagocitosis, sus maestras de laboratorio les van a decir que su célula fagocítica, los neutrófilos, van a tener receptores que reconocen la fracción FC del anticuerpo. Bueno, entonces la fracción FC del anticuerpo es esta colita, esta patita que tiene aquí, ¿ok? Y a través de ella se va a unir a las diferentes células. Bien. Tenemos varios tipos de anticuerpos. Tenemos el anticuerpo
IgG, IgA, IgM, IgE e IgD. Una forma muy fácil de que ustedes se aprendan los nombres es simplemente aprendiéndose una palabra. Gamet. Ajá, entonces la palabra gamet pues tiene las iniciales de cada uno de los diferentes anticuerpos. En el caso de la práctica, pues nosotros vamos a, no vamos a usar anticuerpos, porque ustedes no tienen anticuerpos en contra de la levadura de pan. Ninguno de ustedes acostumbra inyectarse pan. Entonces no tienen anticuerpos antipan. Por eso, en la práctica, la molécula que va a servir como opsonina es C3b, no un anticuerpo. Ok. Muy bien. También cuando estuvimos viendo lo de historia, estuvimos platicando que las personas que fabricaban la vacuna, la antitoxina diftérica, ya a nivel industrial, pues se encontraron con que necesitaban ver cuál era la manera más adecuada para producir cantidades grandes de anticuerpos. Y encontraron que si administraban la toxina una vez, vamos a tener una respuesta dada por anticuerpos de la clase IgM. La cantidad de anticuerpos producidos es bajita y los anticuerpos pescan a la toxina con poca afinidad. Es decir, la pescan, se unen a la toxina, pero regular, no muy bien. A este tipo de respuesta le llamamos respuesta primaria y es la respuesta que se genera la primera vez que nosotros vemos a un antígeno. Aquí no está marcado, pero una de las características de la respuesta primaria es que tarda varios días en aparecer, alrededor de unos 3, 4 días, ¿ok? Entonces, tarda en aparecer 3, 4 días, la cantidad de anticuerpos que se producen es relativamente baja y casi siempre son anticuerpos IgM. Bien. Al final de esa respuesta inmunológica primaria, nuestro sistema inmune ya va a empezar a producir linfocitos de memoria. Ajá. Entonces, la segunda vez que nosotros aplicamos al mismo animal ese mismo antígeno, ya tenemos linfocitos de memoria y por lo tanto la respuesta va a ser más rápida en aparecer. En vez de tardar 3, 4 días, tardará menos, tardará unos 2, un poquito más rápida. Y la respuesta de anticuerpos va a ser mucho más alta. Van a ser anticuerpos del tipo IgG que van a captar al antígeno con mucha fuerza. A este tipo de respuesta le llamamos respuesta secundaria. ¿Ok? Por eso decimos que la segunda vez que vemos al microorganismo, la respuesta va a ser más eficiente, va a ser más rápida y la cantidad de anticuerpos que se produce va a ser más rápida y van a pescar a ese antígeno mejor. Los linfocitos T y los linfocitos B no ven al antígeno de la misma manera. ¿Por qué? Pues porque cada una de estas células tiene receptores diferentes. El linfocito T tiene un
receptor TCR que solamente puede reconocer pedacitos pequeños de antígeno, mientras que el linfocito B tiene el BCR, que es un anticuerpo, que puede reconocer la estructura normal de un antígeno, aunque sea complejo. Entonces, dijimos que en el caso del linfocito B, el BCR le permite reconocer la estructura completa tridimensional del antígeno y además puede captar, puede unirse a cualquier clase de antígeno. Puede ser una proteína, puede ser un carbohidrato, un lípido, un ácido nucleico, etc. En cambio, los linfocitos T se comportan como si fueran niños pequeñitos. A un niño pequeñito que tiene, no sé, 1 año, 2 años, no le pueden ustedes dar un bistec completo para que se lo coma. Se lo tienen que partir en pedacitos muy chiquitos. Bueno, pues entonces ese trabajo lo hace una célula presentadora de antígeno. La función de la célula presentadora de antígeno va a ser, en primer lugar, captar el antígeno por medio de receptores, después lo corta en pedazos pequeñitos y lo presenta en un platito que se llama molécula de histocompatibilidad. Ajá, y que se abrevia MHC. ¿Cuál es el problema? Que esa molécula de MHC lo único que puede presentar son péptidos pequeñitos de unos 8 a 30 aminoácidos. No, como de 8 a 20 aminoácidos, nada más. Entonces, el linfocito T únicamente puede reconocer proteínas. Porque las proteínas son las que están producidas por aminoácidos. Entonces, los linfocitos T solamente pueden reconocer proteínas. Además, no pueden ser proteínas completas grandes, solamente pedazos de proteínas que tengan un tamaño entre 8 a 20 aminoácidos. Y requiere la presencia de esta célula presentadora de antígeno que le presente esos pedacitos en moléculas de MHC. ¿Ok? Existen varias subpoblaciones de linfocitos T. Básicamente, los linfocitos T pueden ser de 2 tipos. Linfocitos T cooperadores o linfocitos T citotóxicos. Los linfocitos T citotóxicos solamente pueden reconocer antígeno que está presentado en moléculas de MHC de clase 1. ¿Qué células tienen las moléculas de MHC clase 1? Todas. Todas las células del cuerpo tienen moléculas de MHC clase 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando una célula, cualquier célula del cuerpo, se infecta con un organismo intracelular, como puede ser un virus, esa célula infectada coge pedacitos de ese virus y los presenta en moléculas de MHC de clase 1, que es la única molécula de MHC que tiene, para que lo vean un linfocito T. Pero el linfocito T citotóxico tiene una molécula en su superficie que se llama CD8. Y esa molécula CD8 se une a la molécula de MHC de clase 1 para fijarla, que no se mueva, y que el linfocito T pueda revisar bien el antígeno para ver si lo reconoce o no lo reconoce.
Entonces, como esta molécula CD8 lo único que sabe hacer es asociarse a MHC de clase 1, los linfocitos T citotóxicos solo pueden reconocer antígeno que les presentan en MHC clase 1. ¿Qué pasa con los linfocitos T clase 2? El TCR es el mismo en las dos tipos de células, pero el linfocito T cooperador solamente tiene en su superficie una molécula que llamamos CD4. Y esa molécula CD4 solamente puede reconocer moléculas de histocompatibilidad de clase 2. ¿Qué células van a tener moléculas de histocompatibilidad de clase 2? Solamente las células presentadoras de antígeno, nada más. Entonces, a un linfocito T cooperador solamente le puede presentar antígeno una célula presentadora de antígeno. ¿Ok? Así que, por favor, recuerde, al linfocito T cooperador que tiene CD4, le presentan las células presentadoras de antígeno NMHC clase 2. A los linfocitos T citotóxicos les presentan antígeno todas las células en moléculas de histocompatibilidad clase 1. ¿Ok? ¿Todo claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bien. Ok. Después vamos nosotros a ver que dentro de los linfocitos T citotóxicos tenemos dos tipos y dentro de los linfocitos T cooperadores tenemos muchísimos tipos diferentes. Pero eso ya lo vamos a ver un poco después. Bien. Todos los animales van a tener alguna clase de sistema inmunológico, porque todos los seres vivos vamos a estar tratando de sobrevivir de alguna manera y siempre hay parásitos. Ajá. Hay virus que parasitan bacterias. No sé si haya virus que parasiten virus, pero no me extrañaría. Y todos los seres, todos los animales también tienen el problema de virus, bacterias o algunas otras cosas que los están invadiendo, que los están infectando. Entonces, todos los animales, y las plantas también, tienen algún tipo de sistema de protección. Todos los organismos, por lo tanto, todos los animales van a tener un sistema inmune innato. Ya las amibas ya son células fagocíticas, las esponjas ya tienen células fagocíticas, y todos los animales invertebrados tienen distintos sistemas de protección de respuesta innata. Todos tienen fagocitosis, muchos de ellos tienen algo parecido a un sistema de complemento, algunos de ellos tienen sistemas de coagulación, etc. Pero solamente los vertebrados tenemos un sistema de respuesta adaptativa. Nada más los vertebrados que corresponden al 1% de todos los animales que existen. Entonces, los vertebrados somos, en cierto modo, no sé, como más favorecidos, porque tenemos ese sistema inmune adaptativo
que nos va a dar la ventaja de la memoria inmunológica. Y bueno, finalmente tenemos que el sistema inmunológico no solamente es protector. En algunas condiciones patológicas nos puede hacer daño cuando tiene algún tipo de alteración. Una de las alteraciones que nosotros tenemos del sistema inmunológico es a lo que llamamos inmunodeficiencias. En este caso, falla nuestro sistema inmune por alguna razón. Normalmente la razón es genética, es decir, nosotros tenemos alguna mutación, algún cambio en nuestros genes y una parte de nuestro sistema inmune no funciona bien. Por lo tanto, vamos a tener infecciones continuas o infecciones por patógenos oportunistas. ¿Qué quiere decir esto? Son microorganismos que normalmente a una persona normal no le harían daño, pero que si algo nos falla en nuestro sistema inmune, inmediatamente nos pueden ocasionar una infección. Por ejemplo, Candida albicans. Candida albicans es un hongo que está en todas partes, pero generalmente no nos causa problemas a menos que tengamos alguna falla en nuestro sistema inmunológico. Además de estos defectos genéticos, también una persona normal puede adquirir una inmunodeficiencia en el curso de su vida. Por ejemplo, después de una infección con SIDA o si tiene un trasplante y le tuvieron que meter medicamentos inmunosupresores, etcétera. Puede haber algunas infecciones o algunas otras causas por las cuales una persona puede tener una disminución en su respuesta inmune. Puede haber otra clase de alteraciones del sistema inmunológico. En las inmunodeficiencias, el sistema inmunológico está a la baja, está disminuido, pero puede ser que nuestro sistema inmunológico esté alterado porque no reconoce bien. Por ejemplo, podemos tener problemas cuando nuestro sistema inmune nos empieza a atacar a nosotros mismos, porque considera que los componentes propios los empieza a ver como si fueran extraños. Entonces vamos a montar una respuesta inmunológica en contra de nosotros mismos. A esto se le llama autoinmunidad o respuesta autoinmune y nos va a ocasionar un daño tisular que puede ser muy grave. También puede ser que la respuesta inmunológica sí esté dirigida en contra de cosas extrañas, pero que sea exagerada. Cuando tenemos en estos casos una respuesta inmunológica demasiado grande contra algún agente extraño, pues también nos puede llegar a ocasionar daño. A esto le llamamos una respuesta de hipersensibilidad. Y las alergias, por ejemplo, es un ejemplo de este tipo de respuesta exagerada. Y con esto damos por terminado. Una pregunta. Aquí tengo a una niña, Esteves Loera Adriana, y dice que está invitada a la reunión. ¿Por qué? ¿Por qué aparece como invitada? La verdad no sé, profesora. ¿Eres tú, Adriana? Sí, Ok, ahora, ¿te llegó la invitación? Yo mandé una sí, sí me invitación. llegó, de hecho. Ok, Sí, bien. abrí ahí. Ajá. ¿Aceptaste?